continuación, la doctora María Graciela López, coordinador del posgrado de Infectología Pediátrica del JM de Los Ríos. Esto es un posgrado que ya tiene 40 años activo. Todos los años recibimos estudiantes y ahora estamos recibiendo estudiantes del extranjero. Creo que María Graciela nos tiene, como gran profesor que es, un tema de lo más interesante, que es el tratamiento del COVID pediátrico. Adelante, María Graciela, bienvenida y gracias. Un lujo tenerla por acá. Gracias, más bien, doctor Juan Félix, por la consideración, doctor Velázquez, la Universidad Central de Venezuela, con este maravilloso, bueno, que se llama proyecto, pero realmente más que proyecto ya es una actividad más que consolidada, SBS Telemedicina. Muchísimas gracias por esta ventana docente que nos ofrece. Vamos a ver a continuación, en los próximos minutos, resumen de tratamiento de la COVID-19 en pediatría. Ha sido un camino que podríamos decir inicialmente curvo, de muchas curvas, de muchos ires y venires en relación a drogas efectivas o no. Sin embargo, hoy, pasados 2 años, casi 2 años y unos pocos meses del inicio de la pandemia, tenemos certezas en relación al tratamiento. Entonces vamos a tocar algunos aspectos como son el tratamiento de enfermedad aguda. Hemos podido definir o diferenciar enfermedad aguda en pediatría versus el tratamiento del síndrome inflamatorio multisistémico asociado a la COVID-19, algunos datos en relación a tratamiento y las nuevas terapias y futuras terapias para la COVID-19, esperemos, en pediatría. Entonces no podemos empezar a hablar de tratamiento, y este es un gráfico que han visto ya pasados 2 años, el cual hoy todavía es referencia en relación a la fisiopatología de la COVID-19, porque nos da las ventanas de oportunidad en relación a los tratamientos. Y allí vemos cómo en esta publicación ya del año 2020, vemos cómo se pueden establecer al menos 3 fases de esta compleja enfermedad. Una fase 1, estadio 1, que es la fase de replicación viral, y en esta fase que clásicamente, tenemos que decir clásicamente porque algunas variantes, particularmente Omicron, nos ha dado algunos cambios, digamos, en días o en tiempos de esta fase, probablemente acortándolas. Pero en líneas generales sabemos que la primera fase se da en los primeros 10 días, la primera semana de enfermedad, donde tenemos la fase de replicación viral, y esta sería la fase oportuna en aquel paciente que lo necesita de medicamentos antivirales. Después tenemos una segunda fase que ha sido denominada como fase pulmonar, en la cual, bueno, tiene una subdivisión. La primera división es que todavía no tenemos parámetros inflamatorios o inflamación significativa, y en la segunda fase, o en la 2B, ya tenemos parámetros inflamatorios, ya el paciente comienza a tener clínica inflamatoria, particularmente pulmonar. Entonces, en esta ventana es cuando generalmente comienzan los requerimientos de oxígeno, y es allí cuando pueden venir drogas como los esteroides para jugar un papel muy relevante. Y la tercera fase, mucho más descrita, por supuesto, en adultos, es la fase de tormentas de citoquinas, en la cual importantísimo, por supuesto, mantener esteroides y otros medicamentos como inhibidores de interleuquina juegan un papel muy importante. Entonces, fíjense, entender la fisiopatología de la enfermedad nos da las respuestas de cuándo intervenir en el tratamiento, y esto es hablando, cuando hablamos de fase 2, fase 3, hablando de un paciente moderado, severamente enfermo. Esto es, digamos, un cuadro resumen que es modificado de una modificación y una modificación, porque cambian constantemente los tratamientos propuestos para la COVID-19, y lo podemos definir en antivirales o de acción mixta, y tenemos los inhibidores de proteasa, los cuales están teniendo un papel fundamental en este momento, ya lo hablaremos posteriormente. Los inhibidores de polimerasa, donde el remdesivir de todo el grupo son los más importantes. Los inhibidores de fusión, que la fluvoxamina, bueno, tiene datos y datos recientes, incluso del día de ayer, de algunas cartas al editor en relación a su efectividad o no, particularmente en pacientes adultos. Y acción mixta, que ya están allí, el que ve usted en gris, es porque son medicamentos que ya no se indican, no tienen efectos o ninguna eficacia en el tratamiento para la COVID-19.
Los antiinflamatorios son pivotales, importantes, fundamentales en los pacientes con requerimientos de oxígeno, de ellos por supuesto los esteroides los más significativos, y como dijimos los inhibidores o los de interleuquina 6 e interleuquina 1 en el país, en Venezuela, disponible inhibidor de interleuquina 6, el tocilizumab. Los inhibidores del JAK tenemos cada vez más relevancia y datos de baricitinib, un medicamento ya conocido, lo vamos a tocar posteriormente, y en otros entran, bueno, el plasma convaleciente, que también debería estar en gris, los anticuerpos monoclonales, que yo no los pondría ni en negro ni en gris, porque con Omicron, digamos, su efectividad se ha disminuido, y las inmunoglobulinas, que sí, definitivamente son un tratamiento para el síndrome inflamatorio multisistémico. Entonces vean que el arsenal ha sido grande, pero hay muchos medicamentos que han quedado en el camino, algunos que han quedado en el camino no están nombrados allí, y hay dos en otros que no los quiero ni nombrar en este momento, en líneas generales, antibióticos y antiparasitarios que no tienen ninguna cabida en el tratamiento de la COVID-19, demostrado, por supuesto, por estudios aleatorios. Entonces, para podernos enfocar en el tratamiento del niño con la COVID-19, tendríamos que establecer si estamos frente a una enfermedad aguda o ante un probable síndrome inflamatorio multisistémico. En la enfermedad aguda, bueno, estamos hablando que por supuesto hay replicación viral, podrían haber algunos signos inflamatorios, pero son inmediatamente posteriores a esta replicación o concomitante a la infección aguda. Son niños que no tienen antecedentes previos de infecciones respiratorias, al menos desde el punto de vista sintomático, ni confirmación de laboratorio. Entonces estableceríamos probablemente una enfermedad aguda. Hay que comentar que podemos tener reinfecciones, y hoy sabemos y tenemos pacientes que han tenido hasta 3, y hay casos descritos hasta 4 episodios de la COVID-19, no nada más en pacientes adultos, sino en pediatría, y pueden ser, por supuesto, infecciones agudas, confirmadas, como lo dijo el doctor Navas anteriormente, por PCR fundamentalmente. Y tenemos como otro importante espectro en la enfermedad en pediatría el síndrome inflamatorio multisistémico, el cual es un proceso inflamatorio posterior, estamos hablando de semanas, al menos 4 semanas, a la infección aguda, afortunadamente poco frecuentes, y cuando digo poco frecuente tomo aliento, porque a veces en pediatría, y como muy bien dijo el doctor Juan Félix, lo vemos mucho más de lo que a veces está descrito en la literatura, y bueno, yo creo que todavía hay mucho por escribir en relación a la frecuencia del síndrome inflamatorio multisistémico. Lo que sí es claro que la severidad, el síndrome inflamatorio multisistémico en el paciente grave con shock, sí, afortunadamente es poco frecuente. Entonces, si nos enfocamos de esta manera, podemos decir en la enfermedad aguda que más del 90% de los pacientes pediátricos hacen enfermedad leve. Fíjense que este círculo nos muestra cómo era la distribución en severidad básicamente en adultos, donde se decía que el 81% de todos los pacientes de todas las edades eran leves, pero si nos vamos a la población pediátrica es el 90% de ellos. Infección severa 14%, y los pacientes críticamente enfermos o aquellos pacientes que van a meritar un monitoreo intensivo, probablemente 5% o menos, en el caso de la población pediátrica alrededor del 2%. ¿Cuáles son los síntomas? Y esto lo vamos a revisar rápidamente, que no es el objetivo de esta conferencia. Sabemos que en los niños el 50% se puede presentar sin fiebre, entonces ya pasados 2 años de pandemia sabemos que no es una condición que el paciente pediátrico presente fiebre para pensar en la COVID-19. Por supuesto, malestar general, tos, que no hay una característica particular de la tos. Al principio se decía tos seca, pero sabemos que puede haber tos seca, tos húmeda, podría haber hasta síndrome coqueluchoide asociado a la COVID-19, diarreas y vómitos en un porcentaje variable que en pediatría se ha descrito mucho mayor que en el adulto. En el adulto se describe entre 3 y 9%, en el niño entre 12 hasta el 20% de los casos. Dolor abdominal, y este viene resaltado allí porque es un síntoma importante que puede hablar de severidad en el paciente pediátrico, pero puede presentarse incluso en pacientes que hemos categorizado como leves,
Pérdida del olfato, el gusto, que lo va a referir el niño mayor de 4 años, cada vez lo vemos menos frecuentes con Omicron, sin embargo podría presentarse sobre todo en los primeros días de enfermedad, y erupción, manifestaciones cutáneas más frecuentes en pediatría que en la población pediátrica. La constelación de síntomas y signos en pediatría es extensa, lo que sí le añade complejidad al diagnóstico de la COVID-19 en pediatría, ya que en los adultos la enfermedad es mucho más estereotipada. En pediatría tenemos que tener un alto índice de sospecha. Entonces, en la gran mayoría de los casos, los síntomas pediátricos son leves y el tratamiento es sintomático. Y esto tiene un nivel de evidencia A en las últimas revisiones, y esto estamos hablando de septiembre del año pasado. Entonces es importante tener esta consideración, no se sienta tentado, y esto era una conclusión final, pero no la puedo dejar para el final, hay que recalcarlo durante toda esta conferencia, a indicar medicamentos en niños que no lo necesitan. Acetaminofén para la fiebre, como lo sabemos, si el paciente tiene congestión nasal, que la estamos viendo mucho más con Omicron, por supuesto lavados nasales, y fuera de esta terapéutica no mucho más necesita el paciente pediátrico. Hay que evitar la polifarmacia en estos pacientes, que además aumentan los costos de manera innecesaria sin ningún impacto en su evolución clínica. Ahora, en el paciente moderadamente enfermo con infección aguda, por supuesto tiene cabida los antivirales. En pediatría los datos de eficacia, los estudios realmente todavía son limitados, a pesar de que teníamos el estudio Solidaridad y Recovery pediátrico, cuyos datos se han tardado en la publicación, pero definitivamente están recomendados en pacientes con enfermedad severa o moderada, en pacientes con factores de riesgo, y ahí los factores de riesgo son amplios: pacientes con alteraciones cardíacas, obesidad, insuficiencia renal, patología pulmonar crónica, pero hacemos un foco también muy importante en el paciente hemato-oncológico, que con la COVID-19 deberían recibir antivirales, dada el importante impacto de esta enfermedad en este grupo. El Remdesivir es el medicamento que tiene aprobación por la FDA inicialmente de emergencia en los niños mayores de 12 años, mayores de 40 kilos, pero después tuvimos luces en relación a su indicación, y hoy lo indicamos en niños por encima de 3.5 kilogramos de peso en las consideraciones que ya comentamos. El Remdesivir, como sabemos, es un inhibidor de la polimerasa viral que finalmente inhibe la replicación viral. Por esa razón, su indicación tiene que ser en los primeros días de enfermedad. Los estudios posteriores, preliminares más bien, de Remdesivir fueron bastante tímidos en sus resultados, probablemente porque los grupos poblacionales, estos son datos en adultos que se probaban, no estaban claramente definidos los tiempos de su indicación, pero en este estudio, que fue preliminar y que dio las luces de la eficacia de Remdesivir, se vio que fue superior al placebo, acortando el tiempo de recuperación en los pacientes hospitalizados. Por supuesto, había mejores resultados en aquellos pacientes que no estaban críticamente enfermos, porque generalmente el paciente que necesita ventilación mecánica generalmente se encuentra en una fase 2 o fase 3, es decir, no está en replicación, y con una mortalidad que, si bien este dato no fue significativo, fíjense que en el grupo de Remdesivir fue el 7% versus el grupo placebo fue 11.9%. Después vimos datos más relevantes en relación al impacto, incluso en disminución de mortalidad de Remdesivir. Entonces podemos decir que las aristas en tratamiento de Remdesivir tiene estos al menos 4 focos: acorta el tiempo de recuperación en los pacientes, particularmente con necesidades de oxígeno, y estas fueron luces del estudio Solidaridad. Mejora la sobrevida del paciente, y esto es un estudio que aún está en desarrollo. Hay indicaciones en pacientes con requerimientos incluso mínimos de oxígeno sin esteroides, es decir, este estudio demostró que había beneficios del Remdesivir en aquellos pacientes que tenían requerimientos mínimos de oxígeno, pero sin el oxígeno, incluso había mejoría clínica del paciente con la indicación precoz de Remdesivir. Y aquí se enfatiza en lo precoz de esta indicación. Antes hablábamos de 10 días, ahora hablamos de 7 días.
ideal en los primeros 5 días de enfermedad. Y tener en cuenta que los eventos adversos más descritos en adultos que en niños, en 33% incluso de los casos, generalmente son en la esfera gastrointestinal, náuseas, vómitos, en algunos casos elevación de las transaminasas y bradicardia, que se ve más en adolescentes y en adultos que en la población pediátrica. Dosis, ahí están las dosis, no es el objetivo, pero siempre las piden y aquí están. Tenemos que familiarizarnos con ellas. Es la enfermedad que desde hace 2 años ha enfermado a la población pediátrica y por tal razón el pediatra debe estar familiarizado con las dosis adecuadas. Sabemos que hay una dosis inicial el primer día de 5 miligramos por kilo para después quedar en la mitad de la dosis, 2.5 por kilo, una vez al día, generalmente por 5 días. Si el paciente está severamente enfermo y no se ve mejoría, se puede extender esto hasta el día 10, particularmente en el paciente en condiciones críticas. Esto es, digamos, la evidencia de antivirales. El otro grupo significativo, digamos, si tenemos que rankear en tratamientos, quizás el más relevante por el impacto en mortalidad ha sido los esteroides, particularmente la dexametasona, y este fue el estudio del grupo Recovery, el cual nos dio las luces en disminución de la mortalidad. Fíjense si están allí muy pequeñitos los números, pero me interesa que vean, en el grupo de dexametasona la mortalidad fue del 29%, son pacientes críticamente enfermos, pacientes con ventilación mecánica, mientras que en el grupo sin dexametasona fue superior al 40%. Estos son datos muy relevantes que hablan de la necesidad de la indicación de la dexametasona en pacientes con requerimiento de oxígeno. Vamos a verlo más claramente, probablemente en este gráfico estamos viendo la dexametasona en color rojo. Fíjense en pacientes en ventilación mecánica la disminución significativa de mortalidad. Después vemos al lado en el cuadro A, son pacientes, en el cuadro C, con pacientes con requerimientos de oxígeno sin ventilación mecánica, también se ve disminución de mortalidad. Pero fíjense qué ocurre en el grupo D, en los pacientes que no tenían requerimientos de oxígeno y se le indicó dexametasona. Se invirtió la curva. El dato no fue estadísticamente significativo, pero se reportó mayor mortalidad porcentual en pacientes que le indicaron dexametasona sin requerimientos de oxígeno. Entonces el mensaje aquí que hemos dado desde la mitad, desde que tuvimos las luces de este estudio Recovery en julio del año 2020, es no indicar dexametasona en tratamiento ambulatorio para pacientes sin necesidades de oxígeno. Es una mala indicación que va en detrimento de los pacientes. Entonces, en esta oportunidad, esteroides menos es más. Vamos a probablemente deteriorar y complicar el cuadro cuando se inician esteroides, dexametasona, al inicio de la enfermedad, sobre todo en la fase de replicación viral, cuando no hay requerimientos de oxígeno. La dejo unos segundos para que se fije en la memoria, porque luego de 2 años no es aceptable que hagamos esta indicación. Tocilizumab, y aquí estamos hablando del paciente severamente enfermo, el paciente que indicamos dexametasona, agudamente enfermo, y no hubo mejoría, hubo aumento de los requerimientos de oxígeno. El tocilizumab, que es un inhibidor de interleuquina 6, ha mostrado disminución de mortalidad en comparación a los pacientes en los cuales no se indicaba, particularmente pacientes en ventilación mecánica. Es la indicación fundamental del tocilizumab. Tiene en pediatría sus consideraciones. La indicación de tocilizumab en pacientes con infección bacteriana podría condicionar el deterioro y por esa razón tendríamos que estar con el diagnóstico confirmado y probablemente en este paciente que aumenta el requerimiento de oxígeno sin aislamientos bacterianos es la indicación ideal de tocilizumab, y allí al final ven las dosis. Tenemos dosis descritas para pediatría, fíjense, en menores de 30 kilos, 12 miligramos por kilo, vía endovenosa, generalmente una dosis. Ahora hablando de los medicamentos que digamos complementarios, que pueden ser fundamentales en aquellos pacientes si bien lo necesitan. Este es un paciente del JM de Los Ríos que, como ven, hizo
un fenómeno tromboembólico de los más severos que hemos visto en el hospital de niños. Mis compañeros, cada vez que vemos esta foto recordaremos este caso que lamentablemente un lactante que falleció. Y entonces estamos hablando de la enoxaparina, de cuándo indicar anticoagulantes, heparina de bajo peso molecular. Y en pediatría hemos ido y venido en relación a la indicación, pero sí hay indicaciones claras. Los vamos a indicar en aquellos pacientes que tienen factores de riesgo para enfermedad tromboembólica. ¿Y cuáles son estos pacientes? Los pacientes hemato-oncológicos, particularmente oncológicos, antecedentes de familiares o personales con una enfermedad tromboembólica previa, hay que indicarlos. En los adolescentes, digo adolescentes porque es el grupo en lo que los hemos indicado más por obesidad, pero en cualquier paciente obeso hay que indicarlo, en pacientes con disfunción severa del ventrículo izquierdo y en pacientes que tienen graves, en muy malas condiciones, con imposibilidad para la deambulación, los pacientes que están ventilados, que tienen una larga estancia hospitalaria, tendrían indicación de enoxaparina. Esas son las dosis que ven. Nada más comentar que en pediatría es importante la indicación cada 12 horas. Estos son datos de nuestros hematólogos porque la indicación de 24 horas desde el punto de vista de concentración en sangre es errática en la población pediátrica. Esas son las dosis de profilaxis, que es la principal indicación, y las dosis de tratamiento cuando ya vemos hallazgos de enfermedad tromboembólica. Esto era el tratamiento de la infección aguda y nada más decir y enfatizar que en los pacientes con síntomas leves el tratamiento es sintomático y todas las otras consideraciones en el paciente moderado severo o en pacientes con alto riesgo en los cuales probablemente vamos a indicar el antiviral Remdesivir. Ahora, ¿cuál es el tratamiento del síndrome inflamatorio multisistémico? Y aquí es para recordar, tampoco es objetivo hablar demasiado de la clínica, pero recordar esta definición, que es una definición inicial para muchos de nosotros, probablemente susceptible a revisiones. Esta fue la primera descripción, sin embargo vemos como un espectro amplio de severidad dentro del síndrome inflamatorio multisistémico, y en la, digamos, descripción, la definición del CDC, lo establecemos en aquellos adolescentes menores de 21 años que presentan fiebres por al menos 24 horas y por supuesto hay parámetros inflamatorios relevantes en el laboratorio, pero además tienen desde el punto de vista clínico el impacto en al menos dos sistemas, órganos de la economía. Ya estamos hablando de afectación multisistémica, generalmente cardíaca, renal, respiratoria, puede ser hematológica, gastrointestinal. Enfocar que el dolor abdominal aquí es muy, muy importante para como incluso síntoma que puede alertar en relación a la severidad e incluso neurológicos. Sin otros diagnósticos plausibles, alternativos, siempre se hace diagnóstico diferencial, por supuesto, y generalmente en esta descripción la positividad de alguna prueba diagnóstica. Y fíjense que es de alguna prueba, no nada más de anticuerpos. Podrían ser incluso de las pruebas virológicas, tanto antigénicas como PCR, o el antecedente de haber estado en contacto con familiares o contacto con la COVID-19 4 semanas previas al inicio de esta sintomatología. Esto es un breve recordatorio de cómo enfocamos el tema diagnóstico del síndrome inflamatorio multisistémico. Y este cuadro, que se puede ver muy complejo, realmente nos ha dado luces en relación a, nos ha organizado el tratamiento del síndrome inflamatorio multisistémico, y así podemos decir en aquellos niños que no tienen clínica de Kawasaki ni shock, el tratamiento de elección son esteroides, es metilprednisolona, lo vamos a iniciar a dosis bajas estamos considerando 2 miligramos por kilo por día, el tratamiento es durante 5 días. Si hay clínica y hay datos que nos muestren un importante proceso inflamatorio de este paciente, probablemente vamos a elevar las dosis de la dexametasona a 10 miligramos por kilo por día en este grupo de pacientes. Generalmente estamos utilizando inmunoglobulina de entrada cuando está disponible en este grupo de pacientes. En aquellos pacientes con Kawasaki sin shock,
de entrada inmunoglobulina, siempre 2 gramos por kilo, metilprednisolona 2 miligramos por kilo, y después de esto vamos a indicar aspirina según las condiciones y evaluación cardíaca del paciente, según las condiciones que ya vimos, la enoxaparina y por supuesto un monitoreo importante. Si el paciente no mejora en 48 horas, es que decidiríamos mejora, y estamos hablando particularmente de la fiebre, indicaríamos la segunda dosis de inmunoglobulina. Y en el paciente gravemente enfermo con shock, miocarditis, por supuesto inmunoglobulina, y allí empezamos con dosis elevadas de metilprednisolona. Decimos elevada, esto puede ir de 10 a 30 miligramos por kilo, además de todo el arsenal terapéutico antes mencionado. Esta es una, digamos, aquí lo vemos más sencillo, más simple, pero es lo que realmente hacemos, explicado en palabras muy sencillas. Esto también es del año pasado, de marzo del año pasado, y fíjense que establecemos si el paciente tiene shock o no. Si tiene shock, vamos a iniciar inmunoglobulinas, por supuesto. En esta revisión iniciaría metilprednisolona 2 miligramos por kilo. Les comentaría que según la indicación del paciente, incluso sería 10 miligramos por kilo, con posteriormente el tratamiento intensificado, y ahí irían segundas dosis de inmunoglobulina. Y en los pacientes no sin shock, entonces sería inmunoglobulina y esteroides a 2 miligramos por kilo por día. Fíjense que está en un punto por allí abajo 2, el anakinra. La anakinra es un inhibidor de interleuquina 1 no disponible en el país. En nuestro caso sería el inhibidor de interleuquina 6, que es el tocilizumab. Pero después tuvimos evidencias en junio del 2021, del año pasado, que pareciera tan lejano, pero esto es una data reciente, en el cual en este estudio nos enfocaba que no había mayores diferencias en evolución entre los grupos de pacientes que recibieron nada más inmunoglobulina, en los que recibieron inmunoglobulinas y esteroides, y en los que recibieron esteroides. No se reportó evidencias estadísticamente significativas en mejoría o incluso en mortalidad. Y esto es importante para Venezuela, en la cual hay limitaciones en la obtención de inmunoglobulina, y sí, desde el punto de vista práctico hemos visto mejorías incluso solo con esteroides en aquel grupo de pacientes en el cual no presenta shock. Nada más datos que ya han comentado de nuestro servicio, y esto ya ha sido presentado. Estos fueron los datos del 2020, estos no son datos del año pasado, en decir cuáles eran los medicamentos que más utilizábamos, y hago esta acotación porque fíjense la indicación de antibióticos, que representa 66.7% de los pacientes, lo cual para el tratamiento de la COVID-19 es inadmisible. Sin embargo, en la mayoría de los casos eran pacientes que no tenían diagnóstico de confirmación. Estábamos al inicio de la pandemia, y allí inicialmente y en muchas oportunidades se iniciaban esteroides. Sabemos que esto es inadecuado y estamos en la recolección de nuestra data para ver, por supuesto, la disminución en este sentido. Y fíjense cómo la mayoría recibió esteroides, porque la gran mayoría eran pacientes con requerimientos de oxígeno que estaban moderados o gravemente enfermos. La evolución, afortunadamente, de la gran mayoría de nuestros pacientes pediátricos fue satisfactoria. Ajá, ¿por qué poner acitromicina? Porque es que este estudio es muy, muy importante en relación a la evidencia del no beneficio, de la ausencia de beneficio de la acitromicina en los pacientes con la COVID-19. Estamos hablando de un estudio que contenía más de 2.000 participantes, 2.265 participantes, y no se vio ninguna diferencia, ninguna mejoría, ni en evolución clínica, ni en mortalidad con la indicación de acitromicina. Ahí les puse el DOI, ahí está la referencia del artículo para su revisión. Y por favor, el uso inadecuado de antibióticos nos está poniendo, estamos hablando de a las puertas de la próxima pandemia, pero quizás ya estamos cruzando el umbral de esa puerta de la multiresistencia, de la resistencia, digamos, a los antibióticos usuales para el tratamiento de las bacterias, no nada más para las infecciones comunes, sino las infecciones graves en los pacientes pediátricos, los adultos también. Entonces, por favor, no indiquen acitromicina cuando están sospechando una infección viral. Nuevas drogas, nada más decir que los anticuerpos monoclonales
Esto era una data y nos alegró mucho que el 17 de junio estuvieron aprobados para la población pediátrica, y ya cuando nos estábamos aprendiendo los nombres, llegó Omicron y nos dijo que no eran tan efectivos los anticuerpos monoclonales para su prevención, entonces probablemente lo pasamos rápidamente. El baricitinib, que sabemos que es un inhibidor del JAK y que tiene una acción inmunomoduladora y antiviral, está aprobado en niños por encima de 2 años. En niños con requerimientos de oxígeno con remdesivir tiene indicaciones, acorta la evolución y la mortalidad. Nada más 2 palabras del molnupiravir, un nuevo antiviral que mostró inicialmente 50% en disminución de hospitalización y muertes, vía oral, para la población de adultos. Por eso se presenta rápidamente, porque tenemos esperanzas de que estas aprobaciones y estudios lleguen en pediatría, pero después fue 30%. Y después tenemos el nirmatrelvir más ritonavir de Pfizer, que es un inhibidor de proteasa con una disminución clara de la mortalidad y de la hospitalización del 89% vía oral. Hay mucho que comentar allí, que lo podemos hablar en las preguntas, y aquí nada más mostrar este cuadro que fue inicial, que fue una maravilla para el año pasado, publicado por el doctor Eric Topol en sus redes sociales, pero fíjense que los estudios iniciales con molnupiravir eran del 50% de eficacia y hoy vemos que es 30%. Entonces no es tan eficaz como pensábamos, sin embargo es una muy buena ayuda en el paciente leve, adulto, con factores de riesgo, importantes con factores de riesgo, y afortunadamente ya hay licencias para su fabricación en laboratorios, digamos, genéricos, para obtención de genéricos que disminuyen los costos para ambos medicamentos. Para concluir, decir entonces que en la población pediátrica el tratamiento de la enfermedad leve es sintomática, y tengo que decir una sola conclusión, es esa, porque más del 90% de los niños hacen enfermedad leve, entonces el tratamiento es sintomático. En los niños con enfermedad moderada y grave, remdesivir, por supuesto si hay requerimientos de oxígeno, esteroides, hay que contemplar los antivirales en los casos leves de pacientes de alto riesgo, y la enoxaparina en las indicaciones que comentamos, sobre todo en los niños de alto riesgo y con elevación del dímero D por encima del 4 a 6 veces el valor normal. En el síndrome inflamatorio multisistémico, estos son los medicamentos: metilprednisolona, inmunoglobulina, aspirina en afectación cardíaca y la enoxaparina en las indicaciones conocidas. Nada más decir que nos tenemos que mantener muy atentos a la nueva evidencia, particularmente los estudios pediátricos. Quisiera comentar una publicación de la Academia Americana de Pediatría para el 2 de marzo de este año, y decía en una frase que me parece importante: poner a los niños en primer lugar. Nosotros los pediatras tenemos que llevar a la mesa no nada más la vacunación en pediatría, sino los estudios para validar los tratamientos en pediatría y obtener rápidas evidencias para el tratamiento. No por ser la gran mayoría de los pacientes leves debemos subestimar este 10% que puede tener complicaciones, y tomarnos a pecho y llevar adelante este gran emblema de nuestra sociedad venezolana de puericultura y pediatría, que es: somos la voz de la infancia venezolana, y de allí la responsabilidad de conocer diagnóstico, de conocer tratamiento e insistir en las nuevas técnicas y estrategias terapéuticas para nuestros pacientes pediátricos.